1. La misma loma. Ernesto 26 Caborca. Me llamo Ernesto. Tenía 26 cuando crucé por primera vez. Soy de Caborca, Sonora. No me fui por aventura. Me fui porque mi papá ya no podía trabajar y yo era el mayor. En mi casa la palabra deuda ya se decía como si fuera un apellido. Salimos desde Altar. Eso lo recuerdo bien porque antes de subir a la camioneta del Coyote nos hicieron esperar en una casa con rejas, como bodega. Había un ventilador que no enfriaba nada y un olor a sudor viejo. Nadie hablaba fuerte. Se oían los pasos del que entraba y salía contando gente como si contara cajas. Éramos 6, un señor de Sinaloa, 2 morros de Michoacán, una muchacha de Guanajuato, un chavo callado que decía venir de Veracruz y yo. El Coyote era un tipo flaco, gorra, lámpara en la cabeza. No dijo su nombre. A esa gente uno no les pide nombre. Antes de bajar al monte nos repartió instrucciones como si fueran órdenes militares. No se separen, no dejen basura, no prendan luces, si oyen helicóptero al suelo, si ven a la migra no corran. Luego dijo algo raro como al aire, y caminen en silencio, porque el desierto escucha. Yo me reí por dentro, pensé, ya va a empezar con sus cuentos. La primera noche fue pura sobrevivencia. El cuerpo manda. Caminas y sientes cómo la piel se te va calentando por el roce. Las botas pesan. La mochila te jala los hombros. En la lengua te queda un sabor como a metal. El agua, desde el principio, era por tapitas. Una tapita cada cierto rato. Te la echas como si fuera medicina. No hablábamos de más. No porque éramos disciplinados, sino porque a nadie le alcanzaba el aire. A ratos yo pensaba en mi mamá, en el plato que me sirvió antes de irme, en cómo se le quebró la voz cuando me dijo avísame cuando puedas. Esa frase se me quedó atravesada. Al amanecer paramos detrás de unos matorrales bajos. El Coyote dijo que subiéramos una loma para ubicarnos. La subimos. Desde arriba se veía nada. Todo igual. Arena, piedras, una línea lejana temblando por el calor. El sol recién salía y ya pegaba como si fueran las 12. Bajamos y seguimos. Ese día empezó el verdadero desgaste. El calor te vacía la cabeza. No es solo sed, es una sensación de que el pensamiento se vuelve lento. Como si te costara trabajo hasta recordar por qué estás ahí. En la tarde, cuando la luz empezó a bajar, el Coyote se detuvo en seco. Miró alrededor sin moverse. Después miró al suelo. Aquí ya pasamos, dijo. Yo pensé que estaba probándonos o que se estaba confundiendo. ¿Cómo que ya pasamos?, dije. No contestó. Solo señaló una piedra grande partida en dos como si alguien la hubiera abierto con fuerza. Parecía una boca, fea, gris, con un filo filoso. Yo la reconocí. No porque fuera bonita, sino porque me había quedado grabada en la mañana cuando bajamos de la loma. La vi como se ve algo que no tiene importancia, hasta que la vuelve a ver. Se me bajó el estómago. Nadie dijo nada. La muchacha apretó su botella contra el pecho, como si le fueran a quitar el agua. El Coyote se puso serio de verdad. No piensen. Caminen, dijo y cambió la dirección. Caminamos de noche. El frío cayó rápido. Lo que en el día te quema, en la noche te muerde. Te tiembla el cuerpo y a la vez estás sudado por dentro. La ropa húmeda se vuelve castigo. Esa noche dormimos poco. Yo escuchaba cosas normales, el viento, el crujido de una piedra, alguien acomodándose, pero mi cabeza ya estaba buscando algo raro. Eso hace el cansancio. Te vuelve desconfiado. Al amanecer, el Coyote volvió a decir, suban. Subimos otra loma, y ahí otra vez la piedra partida, la boca, exactamente igual. Ahí sí sentí miedo del bueno, no el miedo de la migra, que es miedo a que te agarren. Este era miedo de no entender. Uno de los morros se rió nervioso y dijo, no mames.
El señor de Sinaloa hizo una seña de la cruz sin decir nada. El coyote empezó a respirar más rápido. Se le notaba en el cuello. El desierto se mueve, dijo como explicándose. No piensen. La muchacha se sentó y lloró calladito, sin gritar, como si no quisiera gastar agua en lágrimas. Decía que alguien nos estaba regresando, que eso era una señal. Yo quería decir no sean dramáticos, pero no me salió. Solo pensé en mi papá, en que si regresaba, regresaba peor, sin dinero y con la vergüenza encima. Seguimos. El segundo día, el camino se volvió repetición. Cactus, piedras, luz blanca arriba, silencio. Un silencio tan pesado que hasta el sonido de tragar saliva se siente fuerte. Las ampollas ya eran dolor constante. No me duele, era me duele siempre, cada paso. En un punto yo juraría que vi una figura lejos, como alguien parado mirando. Se lo comenté al de Veracruz, me dijo. Yo también vi algo, pero no era persona. No le pregunté más, no quería abrir ese tema. El tercer día, el de Veracruz se quedó atrás. Dijo que ya no podía, que luego nos alcanzaba. Su voz estaba seca, sin drama. El coyote ni lo miró. No se espera, dijo. Si paramos nos quedamos todos. Yo volteé. El chavo estaba sentado en una piedra con la cabeza baja. Levantó una mano despacio como despedida. Seguimos caminando. Ese día me dolió el pecho de puro coraje. Coraje con el desierto, con el coyote, conmigo. Pero no hice nada, porque no había nada que hacer. Al amanecer, volvió la loma. Subimos. La piedra estaba ahí. No dije nada. Ya ni ganas. Era como si mi mente se hubiera rendido. El coyote se quedó viendo la piedra. Luego volteó a vernos. Y por primera vez vi miedo real en su cara. No se separen, dijo, pero su voz sonó menos firme. Bajamos por otro lado. Caminamos más rápido. Ese día finalmente vimos señales distintas. Basura vieja, una botella aplastada, un pedazo de ropa colgando en una rama. Eso, en ese momento, fue como ver una ciudad. Era la prueba de que al menos alguien había pasado y sí salió. Yo crucé, llegué, trabajé, mandé dinero. Mi papá mejoró un poco. Mi mamá lloró por teléfono cuando le dije, ya estoy bien. Yo fingí que todo había sido normal, pero la verdad es que hay una parte de mí que no salió de ahí. Han pasado años y todavía sueño esa loma. En el sueño siempre es igual. Calor, cansancio, la boca seca. Subo, y ahí está la piedra, partida en dos, como una boca abierta esperándome. En el sueño nunca bajo. Me despierto con culpa, a veces con miedo, a veces con rabia, y siempre con la misma pregunta que no se va. ¿El desierto nos movía? ¿O uno de nosotros se quedó dando vueltas para siempre? 2. La tapita de agua, Nora, 29, Irapuato. Me llamo Nora, soy de Irapuato, Guanajuato. Tenía 29 cuando crucé por Nogales. Lo cuento ahora, con años encima, porque ya estoy lejos de todo eso. Pero hay cosas que se quedan en uno como espina. Y esta es una de ellas. A mí me daba pena decirlo, pero yo no cruzaba por el sueño americano. Esa frase suena bonita para la tele. Yo crucé para mandar dinero a mi hijo, así de simple. Cuando lo dices así, la gente entiende sin juzgar tanto. En Irapuato yo hacía de todo. Limpiaba casas, vendía lo que se podía, pero no alcanzaba. Había semanas en que yo veía la mochila de mi niño para la escuela y me daban ganas de llorar porque no podía comprarle ni lo básico sin endeudarme. La decisión no fue de un día. Fue como una gotera que te cae encima hasta que un día te hartas. Llegué a Nogales por conocidos. Te van pasando un número, luego otro. Te citan en una esquina, te suben a un carro, te bajan en una casa. Todo así, sin preguntas, sin mirar mucho. Una casa con rejas, cortinas cerradas, un calor horrible. Ahí esperamos. Éramos 8. Había 2 hombres,
una pareja joven, un señor ya grande, otra mujer más o menos de mi edad y un muchacho que no hablaba casi nada. El coyote llegó tarde. Entró como si la casa fuera suya, con una lámpara en la mano y una mochila chica. Antes de salir nos habló claro. El agua es vida. Aquí no hay favores. Cada quien se cuida. Cada quien carga lo suyo. Si alguien se queda, no se regresa. Yo apreté los dientes. Esa frase se siente fea, como si te estuvieran diciendo si te mueres, te mueres. Pero nadie discutió, porque ¿qué ibas a decir? ¿Que no? Si ya estabas ahí. Salimos de noche. Nos llevaron en una camioneta un rato, luego nos bajaron. El desierto se siente distinto en cuanto te baja el silencio. No es el mismo silencio de un barrio en la madrugada. Este es un silencio grande, serio, como si no hubiera nada vivo alrededor. Caminamos en fila. La lámpara del coyote era lo único que se movía al frente. El aire olía a polvo y a tierra caliente. Yo traía mi botella pegada al pecho, como si fuera algo sagrado. La primera noche fue puro cuerpo. Sudor, sed, piernas pesadas. A ratos pensaba que el corazón me iba a reventar, no por correr, sino por la ansiedad. Lo único que me calmaba era repetirme el nombre de mi hijo en la cabeza como si eso me diera dirección. El agua se tomaba por tapitas. El coyote lo explicó desde el principio. No te empinas la botella, no te das un trago, porque el cuerpo te pide más y te acabas todo en una sola parada. Tapitas. Una tapita cada cierto tiempo. Y ya. La segunda noche empezó lo raro. Primero fue un ruido que me dio coraje. Como cuando alguien trae la botella mal cerrada y va pegando en la mochila. Clac, clac, clac. Ese ruido no es solo molesto, es peligroso. En el desierto de noche cualquier sonido se siente gigante. Yo miré al grupo esperando ver quién traía la botella suelta. Nadie. Todos iban callados, concentrados, como zombies. El ruido seguía, pero no constante. Aparecía cuando caminábamos más rápido, como si la cosa se moviera con el ritmo. Y cada vez que yo intentaba ubicarlo, cambiaba de lado. Una vez lo sentí a la derecha, luego atrás. Me dije, ¿estás cansada? ¿Estás sugestionada? Seguimos. En una parada ya de madrugada, el coyote nos hizo señas de agacharnos. Nos acomodamos como pudimos detrás de unos matorrales. Yo saqué la botella, abrí la tapa y serví una tapita. Me la tomé despacio, y en ese exacto momento escuché otro destape, al lado mío, clarito. Como un ps suave, como cuando aflojas una rosca. Me quedé quieta. Miré hacia donde estaba la otra mujer, la que iba atrás. Pensé que ella también estaba tomando. Volví a destapar para otra tapita. Otra vez, el destape ajeno al mismo tiempo. No me dio miedo al principio, me dio coraje. Pensé que alguien me estaba copiando, o que traían el agua igual y coincidía el sonido. Pero era demasiado exacto, como si alguien esperara a que yo abriera para abrir también. Le susurré a la muchacha, ¿estás tomando? Me contestó en voz bajita, casi sin mover la boca. No. ¿Entonces quién? Me miró con ojos grandes, como si ya supiera algo, y me dijo una frase que me molestó de puro absurda. No voltees, yo me enojé. Pensé, ya está con sus cuentos. Porque la gente en esos momentos hace cosas raras. Unos rezan, otros bromean, otros inventan historias para sentir control. Yo creí que era eso. Seguimos caminando. El ruido clac-clac volvió a aparecer por ratos. Yo trataba de ignorarlo. Esa noche, cuando paramos otra vez, vi algo en el suelo. Una tapita azul, de esas de botella. Estaba medio enterrada en la arena, brillante, como si alguien la hubiera dejado ahí hace poco. No era de mi botella. La mía era blanca. Y nadie del grupo traía tapitas azules
Yo estaba segura porque antes de salir nos revisamos los bultos, nos miramos entre todos como cuidándonos. La agarré sin pensar, la limpié con el dedo. Me dio esa sensación rara de esto no debería estar aquí. Se la enseñé al coyote. Él la vio y no puso cara de sorpresa. Puso cara de fastidio, como si le mostrara una cucaracha. No agarres nada del piso, me dijo. ¿Por qué? Él se quedó callado un segundo, como si estuviera eligiendo palabras. Porque aquí todo lo que está en el piso es de alguien que ya no volvió. Me regresó la tapita con 2 dedos, como con asco. Yo la solté. Me dio vergüenza y también miedo, pero no lo quería mostrar. Esa noche casi no dormí. Dormitar más bien. Con frío, con la espalda dolorida. Escuchaba el viento y me parecía que en el viento iba el clac-clac. Al tercer día, mi botella empezó a bajar más rápido. Al principio pensé que estaba imaginando. Me dije, a lo mejor ayer tomé de más. Pero yo era muy estricta. Tapitas, siempre tapitas. Era casi lo único que podía controlar. A la segunda parada del día, mi botella ya se sentía más ligera. No un poquito, sino mucho. Se nota. Cuando la cargas en la mochila, el peso es distinto. Pensé que tenía fuga. Revisé la tapa, revisé la rosca, apreté. Nada. A la tarde, mi botella estaba ya por la mitad, y yo juraba que no era posible. Me entró desesperación, pero la guardé. En ese tipo de grupos, si muestras desesperación, te miran como carga. Y yo no quería ser carga. La cuarta noche fue cuando pasó lo que todavía me cuesta contar. Estábamos acostados como se puede, cada quien en su pedazo de suelo con la mochila cerca porque ahí van tus cosas y lo poco que te mantiene vivo. Dormía a ratos, el cuerpo no descansa bien, solo cae por cansancio. En una de esas sentí que me jalaban la mochila, suave, no como robo rápido. Era como alguien probando el peso, como tanteando. Abrí los ojos y vi una sombra agachada, pegada a mis cosas. No vi cara, no vi ojos, solo una forma oscura, cerca, demasiado cerca. Me quedé congelada. No grité, no pude, porque en esos segundos mi cabeza hizo lo peor. Pensó, si grito, corro y corro, me pierdo. Si me pierdo, me muero. Entonces me quedé quieta, respirando bajito, mirando. La sombra se enderezó despacio, como si no tuviera prisa, como si supiera que yo no iba a hacer nada, y se alejó caminando lento, sin tropezar, como si conociera el terreno. No escuché pasos, solo vi cómo se fue mezclando con la oscuridad. Tardé un buen rato en moverme. Al amanecer revisé mi mochila. Todo estaba. Nada faltaba, excepto que mi botella se sentía casi vacía. Me dio un vacío en el pecho, no un susto de película. Un vacío frío, como cuando entiendes que estás sola aunque estés rodeada de gente. Crucé, llegué, hice mi vida, mandé dinero, mi hijo creció, yo trabajé duro. Me acostumbré a este lado, a su ritmo, a su forma de vivir. Pero hay algo que no se me quitó. A mí todavía me pasa esto. Cuando tomo agua en tapitas, por ejemplo cuando estoy enferma, o cuando me duele la garganta y tomo poquito, siento que alguien más está tomando conmigo. A veces hasta escucho ese destape suave, ese ps al lado. Y me da una vergüenza rara admitirlo, porque suena a locura. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que perdí esa noche. No solo agua. Desde ese cruce yo nunca vuelvo a tomar agua sin pensar lo mismo. Que en el desierto, aunque vayas con gente, siempre puede haber alguien más. Alguien que no ves. Alguien que también tiene sed. Y que a veces, esa sed no se queda allá. 3. El nombre en el viento. Gilberto, 34, Oaxaca. Me llamo Gilberto. Soy de Oaxaca, de un pueblo donde todos se conocen, donde si estornudas en la mañana,
Para la tarde ya lo sabe tu tía. Tenía 34 cuando crucé por Sonora hacia Arizona. No me gusta decir que me fui por hambre, porque suena exagerado, pero sí me fui por necesidad. En mi casa las cosas ya estaban apretadas. Mi esposa se quedó con los niños y yo me fui con esa promesa que muchos hacemos. Voy, trabajo, mando, regreso. Yo también creía eso. Llegué a Sonora por contactos. Te pasan de mano en mano. Una llamada, un número, una esquina, una casa con rejas. El coyote nos juntó en la tarde, nos dio agua contada. Nos revisó los bultos como si fuera aduana. Éramos 7, 2 de Guerrero, 1 de Veracruz, una muchacha de Puebla, un señor ya grande de Michoacán, un chavo de Chiapas y yo. El coyote no era grosero, pero sí seco, de esos que no se ríen. Nos dijo lo de siempre: caminar en fila, no hablar, no luces, si ven la migra, al piso. Y que el agua era por tapitas. Eso me quedó. Tapitas. Como si el agua fuera medicina. La primera noche no pasó nada raro. Solo lo normal. Sed, cansancio y miedo. El desierto de noche parece tranquilo, pero en realidad te pone alerta. Todo cruje. Cualquier ruido te hace pensar que alguien viene. La migra se te mete en la cabeza aunque no la veas. Caminábamos en silencio. El cielo estaba lleno de estrellas, pero eso no ayuda cuando no sabes leerlas. El suelo es pura piedra y arena y el cuerpo se va calentando de puro caminar. Sentía las plantas de los pies arder dentro de las botas. Cuando parábamos, el sudor se enfriaba y te daba un escalofrío. Dormimos un rato escondidos entre matorrales. El sueño no es sueño, es cerrar los ojos y caer por cansancio. La segunda noche fue diferente. Íbamos por un tramo donde el viento soplaba bajito como rozando los matorrales. No era un viento fuerte, era de esos que se sienten cerca como si el aire pasara rozando la oreja, y ahí lo escuché. Mi nombre. No fue grito, no fue eco, no fue que alguien lo dijera desde lejos. Fue una voz normal, como si alguien caminara a mi lado y me hablara con calma. Me detuve sin querer. ¿Qué?, dije. Nadie me contestó. Los demás siguieron caminando un par de pasos y luego se dieron cuenta de que yo me había quedado atrás. El coyote volteó con cara de enojo como si yo hubiera hecho una tontería peligrosa. No contestes, me dijo sin bajar la voz pero sin gritar. Yo me molesté. Le dije, bajito, rápido. Alguien me habló. Él ni siquiera miró alrededor. Solo me clavó los ojos como si ya hubiera visto eso antes. No fue nadie, dijo. Camina, seguimos. Yo me traté de convencer de que había sido el viento, que mi cabeza estaba jugando, que el cansancio hace esas cosas, porque uno busca una explicación para no entrar en pánico. Pasó un rato y yo pensé que ya había quedado ahí. Entonces volvió. Mi nombre otra vez. Pero ahora no lo dijo como cualquier voz. Lo dijo como lo decía mi mamá cuando yo era niño. Con ese tono de ven, de ya es tarde. Como cuando me llamaba desde la puerta de la casa para entrar a cenar. A mí se me apretó el pecho. Sentí un frío raro, como si el calor del cuerpo se me hubiera ido a los pies. Se me erizó la piel bajo la camisa. No dije nada. Me forcé a mirar al frente y seguir caminando. Me repetí por dentro, no es real, no es real. Pero el corazón me iba rápido. A los pocos minutos el chavo de Chiapas se paró de golpe. Literal se frenó como si alguien lo hubiera jalado. Me están llamando, dijo. No gritó. Lo dijo con una voz seca, asustada. El coyote regresó 2 pasos, lo agarró del brazo y lo empujó para que siguiera. No te pares, le dijo. No les hables. Ese les me heló. Yo quería preguntar ¿a quién? Pero nadie pregunta cosas así en ese momento, porque si lo dices en voz alta, se vuelve más real.
Seguimos caminando, pero ya no era lo mismo. El grupo iba más apretado, como si todos quisieran estar cerca sin admitirlo. Yo escuchaba el viento y sentía que entre el viento venía algo, como una intención. Otra vez escuché mi nombre, pero ahora venía de atrás. Me dieron ganas de voltear. Me mordí la lengua. Me dolió, y así me aguanté. En un momento escuché como si alguien caminara sobre grava a un lado del camino. No se veía nada, solo ese sonido suave como pasos cortos. El señor de Michoacán empezó a rezar por lo bajo. La muchacha de Puebla lloraba sin hacer ruido. Yo podía oír su respiración temblorosa. El coyote nos hizo señas de bajar la cabeza y apurarnos. Se notaba tenso aunque quisiera aparentar que no. Esa madrugada, en una parada rápida, el chavo de Chiapas se quedó mirando hacia la oscuridad como si escuchara algo más claro que nosotros. Yo lo vi abrir la boca como si fuera a contestar. El coyote le puso la mano en la nuca y lo obligó a bajar la mirada. «Si contestas te vas», le dijo. Esa frase todavía la escucho a veces en sueños. Al amanecer faltaba uno. No voy a decir que sé exactamente cuándo se quedó. Solo sé que en la noche lo vi caminando y en la mañana ya no estaba. Nadie dijo su nombre. Fue una especie de acuerdo silencioso, como si nombrarlo fuera a abrir la puerta para que volviera a pasar. El coyote no se detuvo a buscar. Solo dijo, «Sigan». Yo me quedé con un nudo en el estómago que no se me quitó en días. No era solo miedo, era culpa, aunque yo no hubiera hecho nada. Esa culpa rara de pude haber, aunque sabes que no podías. Crucé, llegué, trabajé, mandé dinero. La vida se acomodó como se acomodan las cosas, a golpes y con tiempo. Pero desde ese día aprendí algo bien feo. En el desierto, a veces el viento sabe tu nombre. Y no me refiero a que suena parecido, no, lo sabe. Lo dice como lo dice alguien que te conoce. Años después, ya viviendo en el norte, cuando se levanta viento fuerte en la noche, yo me pongo nervioso, no por el viento, por lo que puede traer adentro, porque hay noches en que el aire pega en la ventana y juro que, por un segundo, escucho lo mismo, mi nombre, y me quedo quieto, sin moverme como aquella vez en Sonora, como si todavía estuviera caminando. 4. El que siempre iba atrás, César, 22, Michoacán. Me llamo César, soy de Michoacán. Tenía 22 cuando crucé por Arizona con un primo y otros 4. No lo cuento para hacerme el valiente. Lo cuento porque hay cosas que se te quedan pegadas, como el polvo en la ropa. Aunque te bañes, aunque pasen años. Yo me fui porque en mi rancho ya no había nada seguro. Unas semanas había trabajo, otras no. Y cuando no hay, uno empieza a hacer cuentas raras. Mi primo ya había cruzado antes. Me dijo, vámonos, yo te guío, no pasa nada. Esa frase es muy peligrosa. No pasa nada. Nos juntaron en una casa al lado mexicano. Nos hicieron esperar hasta que cayó la noche. Éramos 6 contando al coyote. Nos revisó la mochila. Nos quitó cosas innecesarias. Nos dijo lo del agua por tapitas y lo de caminar en fila. Su voz era de alguien acostumbrado a que la gente le obedezca. Esa primera noche fue lo normal. Cansancio, miedo y el cuerpo aprendiendo a caminar en silencio. En el desierto aprendes a no arrastrar los pies, a no toser fuerte, a no hablar. Todo suena más. Hasta tu respiración suena como si fuera ajena. Desde el primer día tuve una sensación rara, como si alguien nos siguiera. No era paranoia de la migra. Esa paranoia es distinta, porque es miedo a que te encuentren, pero también tiene lógica. Hay helicópteros, hay camionetas, hay luces. Esto no era eso, era otra cosa. Era como sentir que alguien iba atrás, pegado a nosotros, pero sin que hubiera ruido. No se veía nada, solo esa presión en la espalda,
como cuando sabes que alguien te mira. Al principio me dije que era el cansancio. Uno se sugiere. Uno piensa en historias que ha oído. Me repetía, estás nervioso ya. Pero esa noche, en un tramo donde el suelo era puro granito suelto, lo escuché. Pasos suaves, no como botas, no como tenis, como si alguien caminara descalzo sobre la arena. Yo me detuve de golpe y volteé. No vi nada, solo oscuridad y unas sombras de matorrales. Volví a caminar. Los pasos siguieron un poquito atrás con calma, como si no tuviera prisa. Le dije a mi primo que caminara más cerca de mí. No le conté todo, solo le dije, «Güey, siento algo atrás». Él me miró como fastidiado. «Te estás sugestionando», me dijo. «No mires para atrás, nomás camina». Me enojé un poco, pero no le discutí. En esos momentos discutir te gasta energía y te pone nervioso. Además, yo quería creerle. La segunda noche la sensación siguió. No era constante. Había ratos en que yo me olvidaba y de repente volvía, como una corriente fría en la nuca. Hubo un momento en que el coyote se paró y levantó el puño para que todos nos detuviéramos. Nos quedamos quietos, agachados, respirando bajito. Era por la migra, según él. Dijo que había visto luces lejos. En ese silencio, yo volví a escuchar esos pasos descalzos, pero esta vez fueron distintos. Fueron más cerca, como a 1 metro. Mi primo me agarró la manga, como diciendo, «No te muevas». Yo me quedé congelado. Tenía la garganta seca y un miedo raro, no de me van a agarrar. Un miedo animal, como si algo estuviera justo detrás y yo no debiera voltear. Seguimos caminando. A la tercera noche paramos a descansar. Nos escondimos entre unos matorrales y unas piedras. Cada quien se acomodó como pudo, con la mochila cerca, porque ahí está tu agua, tus cosas, tu vida. Yo intenté dormir, pero dormía por pedazos. El cuerpo se te apaga y se te enciende. Te despiertas y no sabes dónde estás. Solo sabes que no puedes hacer ruido. En un momento, mi primo se acercó a mí y me habló bajito, casi sin mover la boca. Güey, yo también siento eso. Eso me pegó más que cualquier cosa, porque yo ya estaba luchando contra mi cabeza, tratando de convencerme de que era idea mía. Pero cuando él lo dijo, se me cayó esa defensa. ¿Qué sientes?, le pregunté, como si alguien se quedara atrás, pero cerca. Como si estuviera esperando, dijo. Esa palabra, esperando, me dio escalofrío. Esa noche fue la peor. Yo estaba medio dormido cuando sentí que alguien se paró atrás de mi cabeza. No lo vi, pero lo sentí por el aire. Como cuando alguien se acerca y te cambia la temperatura, como un peso arriba. No abrí los ojos, no quise. En ese momento pensé que si abría los ojos iba a ver algo que no iba a poder olvidar. Y yo ya traía demasiado en la cabeza. Solo escuché una respiración lenta, como cansada. No era mi respiración, no era la de mi primo, era otra. Yo contuve la mía. Me dolió el pecho de aguantar. El corazón me latía duro. Sentí que esa presencia se quedó ahí unos segundos y luego se alejó despacio. No corriendo, no huyendo, como si supiera que yo no iba a moverme. Cuando amaneció, todo parecía normal. La luz del día te engaña, te hace creer que lo de la noche fue sueño, hasta que vi las huellas. Alrededor de donde dormimos en la arena fina, había huellas pequeñas. No eran muchas, pero se notaban. Eran como de alguien con pie delgado, casi sin marca de suela. Como de alguien que caminó sin zapato o con algo muy gastado. Le mostré a mi primo. Se quedó serio. El coyote las vio rápido y dijo, «Ya vámonos». No quiso hablar del tema, ni preguntó nada. Solo apuró el paso. Ese día caminamos más rápido. El cansancio ya era dolor constante. Las ampollas ardían. La boca se te pegaba al paladar. El agua sabía a plástico caliente.
Yo miraba el suelo y cada tanto buscaba esas huellas. No siempre estaban, pero la sensación de alguien atrás no se me quitó. Crucé, llegué, conseguí trabajo, pasó el tiempo, la vida siguió. Pero desde entonces, cuando camino de noche y siento que alguien va atrás, me da miedo voltearme, no por asalto, no por paranoia, por esos pasos, porque hay veces, y esto me cuesta decirlo, en que voy solo, en una calle cualquiera, y por un segundo escucho ese mismo sonido, pasos suaves, como descalzos, justo atrás, y mi cuerpo reacciona igual que en Arizona. Se me aprieta el pecho, me acelera el corazón y me dan ganas de quedarme quieto, como si todavía estuviera allá, como si algo hubiera cruzado conmigo y no se hubiera ido. 5. La Piedra Caliente. Rogelio, 41, Sinaloa. Me llamo Rogelio, soy de Sinaloa. Tenía 41 cuando crucé. Yo ya era grande para eso. Ya traía rodillas malas, espalda cansada, y esa forma de pensar de quien ya no se cree invencible. Pero cuando la vida te aprieta parejo. No importa la edad, a veces nomás te toca moverte. Me fui porque en mi casa se juntaron varias cosas. Deudas, un trabajo que se cayó y la necesidad de mandar dinero. Yo no traía sueños de grandeza, yo traía urgencia. Esa urgencia que te hace decir, me aviento, aunque por dentro sepas que no deberías. Nos juntaron del lado mexicano y luego nos pasaron a Sonora, de ahí hacia el monte. El coyote era un tipo serio, de esos que no te hablan bonito. Te habla como herramienta, camina, baja, no voltees, no tomes de más. Éramos pocos. Yo iba con otro señor de mi edad más callado. Traía una mochila vieja y una foto bien guardada, de esas que uno protege como si fuera dinero. La primera noche caminamos mucho. El desierto de noche no es lo que la gente cree. No es tranquilo, es pesado. El frío te entra en los huesos, pero el cuerpo sigue caliente por dentro. Caminas y sudas, te detienes y te congelas. Y el silencio, ese silencio hace que tu mente se ponga a inventar ruidos. En un descanso ya madrugada, el coyote nos hizo señas de parar. Nos metimos detrás de unas piedras y unos matorrales. 5 minutos, dijo, nomás para bajar el pulso. Yo aproveché para estirar la espalda. Me senté en una piedra grande, lisa, como de esas que se ven en todos lados. Estaba fría, normal. Ese frío que se te agradece en la espalda cuando llevas horas cargando mochila. Me quedé dormido sin querer. No fue sueño profundo, fue como apagarme. Unos minutos. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue raro. La espalda me ardía, no por el roce de la ropa. Ardía como si me hubiera recargado en un calentador. Puse la mano en la piedra. Estaba caliente. Caliente como si hubiera estado al sol todo el día. Pero era noche. No había sol. No había nada que la calentara así. Me levanté rápido, asustado, pensando que a lo mejor mi cuerpo estaba hirviendo, que estaba alucinando. Me quedé de pie un segundo, respirando, tratando de calmarme. Me volví a sentar para comprobar. Quemaba. Me aparté de golpe. Me quedé mirando la piedra como si me hubiera hecho algo. El corazón me iba rápido, pero yo no quería hacer ruido. El coyote se me acercó sin apurarse, como si ya hubiera visto gente asustada muchas veces. ¿Qué tienes?, me preguntó. La piedra está caliente, le dije. Él la miró rápido, sin sentarse, sin tocarla siquiera. Solo la vio como se ven las cosas que uno no quiere reconocer. No te quedes mucho en un solo lugar, me dijo. ¿Por qué?, le pregunté, porque en ese momento todavía me daba coraje que me hablaran como niño. Él se agachó y me habló cerca, bajito. Porque aquí hay lugares que no quieren que te quedes. Yo me reí. No porque fuera chistoso, sino por nervios. Uno se ríe cuando no sabe qué hacer. Y porque pensé,
Ya me van a meter cuentos. Yo ya estaba grande, pensaba yo. Ya no me asustan esas cosas. Pero después pasó lo otro. Esa misma noche, en ese punto, mientras todos estaban acomodándose para descansar, escuchamos un susurro. No fue una voz clara. No fue alguien hablando como en una conversación. Fue como un murmullo cortito, como si alguien hubiera dicho algo al oído y luego se hubiera callado. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Nos miramos. Nadie preguntó ¿qué dijo? Nadie repitió lo que oyó, porque en la cara de los demás vi lo mismo. Habían escuchado algo, pero no querían darle forma con palabras. El coyote hizo una seña con la mano como ordenando ya. Nos vamos, dijo, y nos movimos, sin discusión, sin quejas. Yo me llevé esa sensación pegada a la nuca, como si nos hubiéramos levantado de una mesa donde no debíamos sentarnos. Caminamos el resto de la noche con prisa contenida, sin correr, pero sin aflojar. El cuerpo ya iba en automático. Mis rodillas dolían. Sentía la lengua como lija. Al amanecer paramos otra vez, ya con luz, con la cabeza un poquito más clara. El señor que iba conmigo, el callado, se acercó y me dijo: «Soñé algo bien raro». Yo le dije: «Todos soñamos raro aquí». Negó con la cabeza. Soñé que alguien me pedía que dejara algo, que lo dejara ahí, para poder seguir. Me dijo eso sin dramatizar, sí, como quien cuenta un sueño feo. Luego abrió su mochila, buscó en un compartimento interior donde guardaba sus cosas. Metió la mano y se quedó quieto. Se puso pálido. «No está», dijo. «¿Qué?», le pregunté. «La foto de mi hija». La foto era su tesoro. Yo lo había visto sacarla una vez en la casa donde esperamos. La miró sin hablar, como quien se da fuerza. La guardó otra vez con cuidado. No la enseñaba. No la perdía. Ahora no estaba. Nadie del grupo se la tomó. No tenía sentido. ¿Para qué? El coyote lo escuchó y no dijo «qué raro». No dijo «seguro se cayó». Solo dijo «ya, caminen», como si supiera, como si no le sorprendiera. Crucé, llegué, trabajé, mandé dinero, hice lo que tenía que hacer. La vida se acomodó. Pero esa piedra no se me olvidó, porque desde entonces me pasa algo muy simple, pero que me pega. A veces cuando me siento a descansar en cualquier lado, en una banca, en una piedra, en el borde de una cama, siento un calor en la espalda, un calor que no corresponde, como si el cuerpo recordara. Y en esos momentos, por un segundo, vuelvo a estar allá, en la noche fría, en el desierto, con la piedra quemando como si tuviera vida propia. No sé qué fue. No sé si era el cansancio, si yo estaba delirando, si la piedra guardó el calor del día y yo lo exageré, o si de verdad hay lugares que no quieren que te quedes. Lo único que sé es esto. Desde ese cruce yo aprendí a no sentarme mucho en cualquier parte. Si este video te dejó pensando, incómodo, o con esa sensación rara de que algo no está bien, entonces este canal es para ti. Suscríbete al canal de El Señor Nadie y activa la campanita para no perderte más historias reales de terror, casos perturbadores y relatos donde el miedo no viene de monstruos, sino de personas comunes y situaciones que podrían pasar en cualquier lugar. Aquí no buscamos sustos fáciles, buscamos historias que se quedan contigo mucho después de que el video termina.